Hola, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de contratos mercantiles. Ya vamos a terminar, me parece que en esta clase, ya lo que es la materia general. Y nos vamos ya directamente, en cuanto concluyamos, a la parte de los contratos en específico. Me gustaría que de alguna manera me comentaran si han tenido dudas respecto al temario, respecto al contenido de su materia, o bien en cuanto a las tareas, si hay alguna duda, algún comentario adicional, que me lo hicieran saber. El día de hoy vamos a continuar y vamos a hablar sobre las formalidades, el cumplimiento e incumplimiento de estas obligaciones. En este caso estamos hablando meramente de los contratos mercantiles. Por lo tanto, el tema que vamos a ver es el perfeccionamiento de los contratos mercantiles entre presentes, lo que vendría siendo la supuesta consensualidad mercantil. Vamos a ver que solo como algo irracional
podríamos entender este tema. ¿Por qué? Vamos a ver que este es el tema original en un contrato de compra-venta, que esta compra-venta la vamos a realizar en la vida diaria. Un día la haremos como comerciantes y otro día la haremos como personas civiles. Por ello vamos a firmar la parte o vamos a retomar la parte del precepto que menciona sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados, ha devenido pues una circunstancia que se nos presenta como un estudio. ¿Ok? En este efecto resulta por demás difícil que captemos o que veamos el verdadero sentido de la tenencia consensualista, que como enseña la práctica, pues muy poco satisface al aparente propósito de los que la promueven, ¿ok? Porque vamos a ver que de todos los rasgos característicos del derecho antiguo, ninguno llama más vivamente la atención por superficial que esta con el formalismo que por su naturaleza tiene. Ningún otro principio material como el de la forma pudo alcanzar una realización tan amplia ni tan absoluta. Uno de los juristas que estudia este tema es Marcelo Planiol, y él mencionaba que en la actualidad es un acto consensual que ha llegado de manera general a su apogeo, dadas las complicadas relaciones derivadas de una civilización avanzada que multiplican las probabilidades de los fraudes y de los errores a que están expuestas las partes en los contratos desprovistos de formalidades. Precauciones que cada vez más van siendo mayores, entre ellas la creación de oficiales especiales destinados a redactar, comprobar o registrar los contratos. Esto con notarios, con escribanos oficiales, que bueno, yo sí los mencionaba en su momento, o con registradores. Especialmente le da importancia porque mencionaba que la escritura en todas las naciones civilizadas es la prueba natural de los contratos, es decir, él mencionaba mucho lo que es la formalidad. Es un sistema de verdad impresionante, los autores comentaban, en el moderno documentalismo mercantil, ya que sin obstáculo alguno en todas las manifestaciones de la actividad comercial y abarca simples principios, y ellos mencionan un ejemplo, un boleto de metro, un billete, una contraseña como requisito. Eso es un acto meramente mercantil o de naturaleza mercantil, así como un contrato complejo de a lo mejor tecnología, documental. Ya estos están reclamando un derecho. Sin embargo, bueno, a ello hay que agregar que el aumento de exigencias registrales como requisito, en muchas ocasiones para la oponibilidad a terceros del acto o contrato mercantil y en otras aún para la reclamabilidad de sus cumplimientos entre las partes. Siempre va a seguir conteniendo esta formalidad, ¿no? Actualmente, pues este formalismo ha renovado o se ha ido renovando con la finalidad de dar información al contratarse, teniendo por débil así la locación de cosas, así la ley de la defensa del consumidor. Recordemos que no nada más es lo que nosotros mencionamos como una parte, ya ambas partes pues están
protegidas por la ley en este caso del consumidor, que está protegiendo todas las actividades que uno está realizando para no dejar vulnerable a ninguna de las dos partes en este acto comercial. En cuanto al silencio como forma de entender el consentimiento y por ende el perfeccionamiento del contrato, mucho se ha discutido sobre si esta es una inactividad y puede servir de apoyo a la celebración de un contrato, o bien debe de considerarse como ambas. No cabe duda en este tema que un contrato de esta naturaleza pasó a ser primero que nada un convenio, como lo vimos en una primer clase, la diferencia entre estos, así como la igualdad, que al final del día, jóvenes, es un acuerdo de voluntades. Respecto a lo demás, pues tampoco nos ofrecen dudas las consideraciones en el sentido de que nuestra ley, en este caso en México, reconoce el silencio como una forma de expresión del consentimiento, siempre que operen otras particularidades. Recordemos lo que es el consentimiento tácito y el consentimiento expreso. Recordemos que el consentimiento tácito va a surgir o va a resultar de hechos o actos que presupongan o que se permitan la autorización a presumirlo. Que el solo simple hecho de hacer cosas esté dando por asentado una respuesta. Contrario sensu, el consentimiento expreso es el que tenga que expresarse a través de un acto. Este acto puede ser una firma, puede ser un sí o puede ser un no, pero algo real, tangible, no solamente algo que nos permita intuir qué es lo que estás resolviendo o qué es lo que a qué estás diciendo que sí y a qué estamos negando, ¿ok? Vamos a tener una causa, en este caso, la causa en el contrato, pues es el fin y el objetivo que le va a dar motivo a nuestro contrato, ¿ok? Por lo que se refiere al motivo o causa en cuanto al elemento fundamental de la determinación de la voluntad de los contratantes, es cierto que en algunas ocasiones se ha sostenido que este aspecto no está reconocido por nuestra ley. Antes de emitir un juicio sobre el particular, vamos a citar unos artículos que nos dan antecedentes, como es el código francés, temas que al final del día nosotros podemos ver que hasta la actualidad pues se siguen tocando y que siguen siendo parte de, ¿no? Entre ellos, la obligación sin causa, que es una falsa ilícita y no puede producir efecto alguno. Estamos en el entendido de que pues al ser una circunstancia ilícita pues no puede estar dentro de un convenio, no podemos negociar aquello que tenga un fin ilícito o que una causa sea ilícita. ¿Por qué? Porque sería contraria a derecho y por lo tanto pues iría en contra de los principios generales que todo el derecho va a haber, que es el bien común. Ahora, también es cierto que si pudiéramos caer en uno de estos supuestos, nos podríamos ir a una nulidad de contrato o de convenio. Vamos a citar a dos comentaristas legislativos, Ambroise Collin y Henry Capine, y ellos definen que la causa se encuentra en todas las obligaciones que tiene su fuente en la voluntad del individuo, ya sea contractual o que procedan de una disposición testamentaria. En efecto, siempre que una persona se obliga, lo hace en vista de un fin inmediato, directo, que la determina establecer la obligación. Este fin a ellos lo determinan como una causa. Y según la doctrina que se remonta a los jurisconsultos romanos, para que un contrato sea válido,
es necesario que las obligaciones que genera tengan una causa y que ésta sea lícita y moral, o que no sea ilícita ni inmoral. No hay noción alguna respecto de la cual se haya discutido más. La mayoría de los autores coinciden, aún al decir que la idea de causa es una concepción artificial escolástica que no constituye propiamente hablando un elemento distintivo del conocimiento del objeto y que sería preferible librar a la ciencia. Eso es lo que nuestros autores marcan. Sin embargo, bueno, hay que comentar aquí que muchos juristas distinguen lo que es la causa del motivo, una causa o un motivo por el que estamos llevando a cabo ese contrato. Y precisan que la primera clasificación, es decir, la de la causa, es la razón inmediata, directa y siempre va a ser la misma en cada contrato determinado. Por su parte, determinan que el motivo es diferente. Ejemplo, la causa en un contrato de compraventa pues siempre va a ser comprar y vender. Como su nombre lo dice, ellos lo determinan así por el tema, ¿ok? Todos los contratos de compraventa pues ese va a ser su fin real y más factible. Sin embargo, hay quienes mencionan que el motivo es lo que perfecciona o lo que le da vida a un contrato. Ejemplo, el motivo de que hoy me dedique a vender yo celulares trae atrás pues una serie de circunstancias. Primero que nada pues una necesidad, a lo mejor un beneficio que es tener acceso a las líneas de teléfono porque conozco a alguien y a lo mejor me los dan más económicos y puedo hacer un negocio. ¿Y cuál es el motivo final? Pues a lo mejor lo que voy a obtener de eso. ¿Ok? Entonces tenemos autores que separan lo que es la causa del motivo. Pero si bien es cierto, al final del día lo que vamos a obtener pues es la consolidación de una obligación, en este caso de un contrato. ¿Ok? Ahora, el perfeccionamiento de los contratos mercantiles entre ausentes, es decir, la contratación por medios electrónicos. Aquí vamos a ver que cuando nosotros abandonemos un confuso mecanismo en cuanto al perfeccionamiento de los contratos mercantiles entre ausentes, quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta. Por lo tanto, aunque parezca obvio, vamos a precisar que la ausencia más o menos prolongada del receptor no impide la información del contrato, siempre que la aceptación se haya entregado en el lugar por el indicado al efecto o a falta de la indicación en su domicilio. Obviamente que también se haya acordado esta parte. En efecto, la nueva disposición mercantil no exige tanto así como la civil, que sea precisamente el promovente quien reciba la aceptación. Es decir, estamos hablando de una aceptación prácticamente tácita. Pero la ley así lo permite. Entonces, estamos viendo que ya hay una renovación en la contratación por medios electrónicos. Igualmente puede ofrecer dificultades el efecto obligatorio, esto en México, de un contrato internacional celebrado entre ausentes que residen en diversos países, cuando la oferta y la aceptación se hayan emitido, obviamente en esos países, es decir, en diferentes países.
en el supuesto de que el contrato pues va a sufrir sus efectos aquí en México. Por eso, si fuera el caso, habría que estar ante todo a lo que se haya convenido en un punto de la ley sustantiva aplicable. Es decir, siempre beneficiando el hecho de que está dentro del territorio mexicano. Estamos hablando que para este supuesto podríamos utilizar los medios electrónicos como un medio de contratación y que implica que son personas que van a estar relativamente ausentes. Es decir, que van a ser personas que no se encuentran físicamente dentro del territorio, sin embargo que pues se van a ser conocedores y sabedores de que se va a llevar a cabo lo que sea conforme a las leyes de México. Más en razón de estas complejidades técnicas, vamos a ver que estas herramientas electrónicas se han ido haciendo válidas a lo largo del avance que han ido teniendo. Sobre todo en los últimos años que la digitalización llegó a nosotros de una manera abrupta y que no podemos estarla deteniendo. Yo les ponía el ejemplo de la pandemia. Llegó un momento en el que muchas de las cosas que realizamos o realizáramos se hicieron a través de medios electrónicos. Medios electrónicos óptimos que nos permitieron trabajar desde una computadora, desde un teléfono, desde un aparato inteligente y que no necesitamos estar dentro de una instancia, ni siquiera firmar un contrato con un jefe. Los contratos ya se hacían directamente, a lo mejor en un medio digital. O, por ejemplo, cuando nosotros compramos una cosa en línea, no estamos yendo a la tienda y lo pagamos, damos por entendido que al realizar nuestro pago a través de una transferencia electrónica, a través de un depósito en cuenta, a través de una tienda, del pago en una tienda departamental o en una tienda comercial, pues está el vendedor aceptando las condiciones de que le paguemos así y nosotros por ende aceptando las condiciones de cómo nos está vendiendo ese producto. Pero a esto, pues hemos visto que la disposición legal no lo presume, sino que lo ha ido aplicando en forma concluyente. Imagínense si eso pasa con un tema internacional, por todas las negociaciones que se han venido realizando en ese sentido, pues cuando más en un tema de entre nosotros, ¿no? Un tema interno, un tema dedicado a hacerlo de manera individual entre nosotros, como miembros de un mismo país y de una misma sociedad. Ahora, cabe añadir las circunstancias de que en el Diario Oficial de la Federación se publicaron una serie de reformas al Código de Comercio en el año 2003 con el objetivo de adaptar la regulación de la que en lo sucesivo se conocerá y tema siguiente como las firmas electrónicas. Ustedes pueden ver ya actualmente que estoy hablando de una actualidad de 20 años, casi, pero que se ha implementado muchísimo más en los últimos 3, 4 años. Ya la mayoría de nosotros y la mayoría de las empresas pues tiene y cuenta con una firma electrónica. Ya es una serie de números y dígitos que emiten y que tiene toda la validez de ser esa circunstancia. ¿Ok? Vamos a ver que como novedades trascendentes esta reforma trajo la regulación
que es aplicable a todos los negocios de índole comercial, sin olvidar la prevalencia de los respectivos tratados internacionales en la inteligencia de que las actividades suscritas con una firma electrónica tenían o tienen que quedar sometidas en su interpretación y aplicación a los principios de neutralidad tecnológica, de autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional del mensaje de datos. Esto en relación con la información en medios no electrónicos y de la firma electrónica en relación con la firma autógrafa. Una más es que los datos de creación de la firma electrónica son códigos o claves criptográficas privadas que cada firmante elabora de manera secreta y que utilizan para crear su propia firma electrónica. Como destinatario debe entenderse, por supuesto, a la persona a la que se dirige el mensaje de datos, pero no esté actuando a título de intermediario con respecto a dicho mensaje. Es decir, si van viendo, van ellos mismos cerrando y creando o de alguna manera previniendo situaciones externas que pudieran prestarse para ahora abrir otra brecha jurídica, ¿no? Van cerrando esa parte. Ahora bien, un mensaje de datos es la información generada, enviada y también recibida, o en su caso archivada precisamente en estos medios electrónicos, ópticos o mediante alguna tecnología. A su vez, es emisor toda persona jurídica que conforme al mensaje de datos actúe en nombre propio o en cuyo nombre se envíe o se genere el mensaje, siempre que no actúe a título de intermediario. Por supuesto, uno de los conceptos más importantes es el de la firma electrónica, configurada por los datos que se van consignando dentro del mensaje. Estos datos se utilizan para identificar al firmante y dejar indicado que aprueba la información respectiva, de tal manera que tal conjunto de datos debería producir los mismos efectos jurídicos que una firma autógrafa. Sí, debería de tener las mismas validez que tiene una firma autógrafa. Y por lo tanto, estos serían admisibles durante un procedimiento o durante un juicio. Como consecuencia de esto, debe considerarse como firmante a la persona que posee los datos de la creación de la firma y que actúe en nombre propio o en representación de la otra, mientras que será intermediario todo aquel que actúe por cuenta de otro y envíe, reciba o archive el mensaje de datos o preste cualquier servicio relacionado con el mismo. Frente a los referidos personajes aparece la parte que confía.